Bienvenidos a este primer podcast de Escuela de Litigio. Hoy estamos contamos con la grata presencia del doctor César Calderón, un litigante muy famoso en Guatemala, experto en litigio penal y que ha estado con nosotros compartiendo todos sus conocimientos a través de la plataforma de Escuela de Litigio. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de esta entrevista y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días, aquí a la orden. Gracias, doctor. El podcast del día de hoy está diseñado para que nosotros lo podamos conocer un poquito más. Hemos aprovechado sus conocimientos en la plataforma, pero este podcast tiene un giro un poco diferente. Queremos conocer un poco más el lado humano suyo, doctor, el lado que tiene que ver con sus antecedentes, su historia personal. Y quisiera comenzar preguntándole, ¿cómo surge en usted la idea de estudiar Derecho? ¿Cómo fue que usted decidió estudiar Derecho? Bueno, antes, cuando estaba más o menos en vocacional, cuarto año de magisterio, lo llevan siempre a uno en la universidad a hacer los exámenes de aptitudes. Uh-huh. Y yo recuerdo que en primer lugar salió pedagogía, en segundo lugar salió agronomía y en tercer lugar salió teología. Okay. Es decir, que ninguna de las tres le pegaba a Derecho. Pero yo siempre le huía a las matemáticas. Uh-huh. Y yo pensaba que tal vez en nosotros podía haber un poco de matemática. Entonces, huyendo un poco de eso, me inscribí en Derecho y la verdad es que no le encontré sentido a la carrera, sino hasta en el cuarto año, que me junté con un grupo de amigas que eran becadas y que eran muy dedicadas al estudio. Y entonces en los grupos de estudio que teníamos, me di cuenta que el Derecho era una ciencia muy bonita. Y ya estudiándolo de verdad, y ya no solamente asistiendo a clases, sino estudiándolo de verdad, fue que me fui apasionando por el Derecho, cuando en el grupo de amigos, especialmente estas amigas que eran becadas, realmente se discutían temas de Derecho que eran objeto posteriormente de exámenes. Entonces allí empecé a entender hasta el cuarto año de Derecho, me di cuenta que el Derecho era una ciencia fascinante. Entonces fue así, huyendo un poco de las matemáticas, estudié Derecho. Interesante, doctor, interesante. Y ya en el mundo del Derecho, ¿cómo es que usted descubre su vocación por el Derecho penal? ¿Cuándo fue que usted se dio cuenta que esa era la disciplina que usted quería realmente, en la que se quería destacar? Esto ocurrió casi por casualidad. Yo recuerdo que uno de mis primeros trabajos, quizás el trabajo de los más importantes que tuve, fue ser juez de paz. Y fui juez de paz en un municipio y después de eso me trasladaron a los pocos meses, después de una beca que tuve en los Estados Unidos, me trasladaron al juzgado primero de paz de Quetzaltenango. Y en el juzgado primero de paz de Quetzaltenango había mucho trabajo porque en ese tiempo solamente habían 3 juzgados de paz. Así que cada 3 semanas estábamos de turno. Y en el turno era extenuante, era demasiado el trabajo penal que había. Entonces antes en un juzgado de paz se llevaba derecho civil, derecho laboral y derecho penal, casos de esa naturaleza. Y entonces tenía una oficial primero y el secretario que litigaban muy bien, o mejor dicho, resolvían muy bien, porque no eran litigantes, eran empleados del organismo judicial, resolvían muy bien laboral y resolvían muy bien civil. Y entonces, como habían tantos casos y el juez de paz hacía lo que hoy hace el Ministerio Público, el juez de paz no solamente se estaba en su despacho, sino tenía que salir, por ejemplo, a levantar los cadáveres, tenía que salir a hacer los reconocimientos, tenía que hacer planimetría, si quería fotografía, es decir, muchas de las cosas las hacía fuera de la sede del tribunal. Entonces la actividad era demasiada, era 8 días, de lunes a domingo, pero muy fuerte. Y entonces fue apasionante vivir ese contexto del proceso inquisitivo, donde el juez de paz era el que hacía todo. Y luego de eso el mismo juez resolvía la situación jurídica de las personas que llegaban. Y uno lo hacía con un buen criterio porque ya había visto los elementos probatorios en el propio campo de los hechos. Si era cadáver, ya sabía dónde había caído el cadáver, cómo estaba el cadáver. Si era un accidente de tránsito, uno llegaba cuando los carros aún estaban allí, dónde estaba el resbalón del carro, la huella del carro, el aceite que botaba el carro. No era algo que se sabía a los 3 meses cómo fue el accidente, no, era en el momento. Entonces, por eso fue que me fui apasionando
dejé un poco de lado el civil y el laboral, porque casi lo resolvía el secretario y la oficial primero, y yo me dedicaba más al penal, y entonces fue que me empecé a ser un especialista en penal por la fuerza, forzadamente, pero al mismo tiempo apasionadamente, porque era extraordinario en ese sistema inquisitivo ser un juez de paz, ya que en ese tiempo el juez de paz era el más importante de todo el proceso penal, porque conocía los primeros 3 días, que se llamaban las primeras diligencias, y las primeras diligencias tardaban 3 días. Yo diría que en 3 días se hacía lo que ahora se hace en 6 meses de investigación. Interesante. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Cómo sale del organismo judicial acá con nosotros a la humilde llanura, como decimos, ¿verdad? Al mundo de los abogados litigantes particulares? Yo me retiré del organismo judicial como juez de sentencia. Mi plaza era en Totonicapán. Se suponía que era el presidente del Tribunal de Sentencia de Totonicapán. Pero en esa época, el primer año del Código Procesal Penal actual, no habían tribunales. La ley obligaba a tribunales. Entonces lo que hacía el organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia, era integrar con varios jueces de sentencia de distintos lugares, se integraban los tribunales de sentencia. Entonces yo era de Toto y entonces integraba con otros jueces de otros lugares. Entonces celebrábamos el primer juicio de Reu, el primer juicio de San Marcos, el primer juicio de Totonicapán, el primer juicio de Quiché, celebramos esos. Entonces esa fue la dinámica de ese tiempo. Y casualmente en esas estaba cuando, un poco obligado por mi papá, yo creo que mi papá fue el que tuvo la visión de que yo fuera abogado litigante. Cuando yo empecé a estudiar Derecho, él compró una casa a 100 metros del organismo judicial, que era por la Cruz Roja aquí en Quetzaltenango. Y entonces un día me dijo, mira, ¿vas a ser juez o vas a ser abogado litigante? Y yo le dije, bueno, a mí me gusta ser juez, porque ya empezaban los procesos, los juicios actuales del actual proceso penal. Y entonces me manipuló un poquito y me dijo, bueno, yo te compré una casa para que pusieras tu oficina. Si no la querés, me dijo, entonces, ¿sabes qué? La voy a vender, como me la están pidiendo, la voy a vender y no te la voy a dar. Y yo, por el interés de que mi papá me heredara una casa, renuncié al cargo de juez de sentencia y agarré la casa y empecé entonces con el litigio. O sea, fue una manipulación prácticamente de mi papá, claro. Pero yo creo que mi papá tenía buenas expectativas para mí. Tenía buena intuición. Creo que lo hizo bien y pues yo le obedecí casi, y entonces fue por una insinuación de mi papá. Casi no fue una decisión mía. Son coincidencias afortunadas después, ¿verdad? Pero nos ha contado ya un poco de cómo fue juzgar bajo el antiguo código inquisitivo. No sé si nos podría ahondar un poco más, ¿qué diferencias se encontró? ¿Cómo fue esa transición de pasar del proceso inquisitivo al acusatorio que tenemos hoy? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue muy diferente litigar con el código viejo que con el nuevo? ¿Qué cosas positivas había en el código inquisitivo que ya no se trasladaron al acusatorio? Sí, yo creo que debo dividir mi respuesta en 2 partes. La primera es que como 1 año, 2 años antes de que entrara el código en vigencia, yo era juez. Entonces las capacitaciones eran constantes, eran muchas. Y el AID, Estados Unidos, tenía mucho interés en que entrara el código. Entonces hubo muchas capacitaciones. Y en las capacitaciones uno se enamoraba del futuro proceso penal, porque habían cosas extraordinarias. La inmediación procesal era algo extraordinaria, la publicidad era otra cosa extraordinaria, la oralidad era otra buena cosa que se estaba viendo, que se juzgara a la luz de la población también era algo muy bueno. Entonces uno miraba con muy buenos ojos ese sistema y miraba mal el sistema donde uno estaba. De tal manera que cuando llegó el día, un 1 de julio, que llegó el día que entraba el código, nadie se lo esperaba, porque ya el código estaba hecho, hacía varios años, pero cada vez que iba a entrar en vigencia, el Congreso un día antes posponía la vigencia, y no entraba el código. Pero esa oportunidad, yo pienso que la Embajada de Estados Unidos hizo tanta presión que el Congreso ya no hizo nada, el Ejecutivo no hizo nada, y la ley entró de repente. Yo no estaba aquí, yo estaba en una beca en Estados Unidos, estaba estudiando proceso penal oral en Estados Unidos.
Y entonces en ese tiempo no había internet. Entonces lo que hicimos en la universidad, que estábamos en la universidad, es que decidimos no almorzar, porque teníamos una hora de almuerzo en la universidad, pero muy cerca de la Universidad de Paul quedaba la biblioteca de Chicago. Entonces en vez de almorzar nos fuimos corriendo unas cuadras y fuimos a pedir la prensa libre a la biblioteca de Chicago, y cabal en la primera plana decía: entra en vigencia nuevo Código Procesal Penal. Entonces ya nos enteramos después que fue una tragedia en Guatemala, porque todos decían: ¿y ahora qué hacemos con los expedientes? Entonces lo primero fue empezar a hacer paquetes de los expedientes, a armar las pilas de expedientes y trasladarlas todas al juez de instancia, porque el juez de paz desapareció. Sí. Con el actual proceso, el juez de paz desapareció. El juez de paz era el más importante en aquel sistema, porque era el que decidía toda la suerte de un proceso en los primeros 3 días, porque todavía se valía la confesión. Cuando el sindicado aceptaba hechos o aceptaba confesar en la primera declaración, eso llegaba hasta la sentencia y lo condenaban por esa primera declaración. Entonces era muy importante. Entonces eso fue lo primero. El juez de paz sale de la escena del proceso penal, le corresponde al juez de primera instancia, que tenía unos 15 días ese proceso, y luego pasaba al tribunal de sentencia. Esos plazos, por supuesto, se alargaban, pero era así. Entonces realmente fue bastante traumático, la gente no se acostumbraba. Quiero decirle que cuando yo vine de la beca, entonces me ascendieron de juez de paz a juez de sentencia. Y los jueces de sentencia no teníamos nada de trabajo, porque había que esperar muchos meses para que los casos llegaran hasta un tribunal de sentencia. Entonces hubo mucho que esperar, la gente no estaba acostumbrada, la etapa intermedia era escrita, nadie sabía cómo se hacía un memorial de etapa intermedia. Recuerdo las primeras apelaciones especiales, se presentaron muchas, nunca las declararon ni siquiera admisibles, todas afuera, hasta que un abogado de Mazatenango, que ya falleció, el licenciado Ríos, fue el primero que hizo una apelación especial para la Sala Quinta de Quetzaltenango. Fue el primer apelación especial que entró. Ya después a esa, ya los abogados la estudiaron, le sacaron copia, qué sé yo, ya la hicieron. La segunda apelación especial que entró bien hecha fue la del licenciado Gamboa, que mucho tiempo fue de la defensa pública, un gran abogado, maestro mío en la práctica, no en la universidad, sino el licenciado Gamboa fue uno de los pocos segundos, creo yo, fue el segundo que interpuso una apelación especial y éxito. Pues no sé si la ganó o no, pero por lo menos le dieron trámite, y ya después ya vinieron otros abogados, pero yo recuerdo que el licenciado Ríos, el licenciado Gamboa fueron los dos que pudieron hacer una apelación especial, porque no se sabía cómo se hacía una apelación especial. Entonces el tránsito entre una y otro sistema realmente fue trágico. La gente no sabía, corría por todos lados y pensaron que solo era de amarrar expedientes y mandarlos de una sede a otra sede. Entonces sí fue bastante complicado. Ahora que ya estamos en este sistema, yo lo vi bien cuando empezó, lo vi bien cuando eran 3 jueces, lo vi bien cuando realmente se atendía a la filosofía humanista del Código Procesal Penal. Sin embargo, hoy en día yo creo que nos hemos vuelto peor que el sistema inquisitivo. Ahora en este sistema garantista hay más jueces carceleros que en el sistema anterior, lo cual es imposible porque los sistemas son totalmente diferentes. Pero hoy en día está ocurriendo peor que lo que ocurría en la época inquisitiva. Hay jueces carceleros más en esta época que en el sistema inquisitivo. Increíble. Yo escuchaba una comparación, alguien decía, bueno, el cambio de código inquisitivo al acusatorio fue como que nos compraron, dejamos el tractor y nos compraron un Ferrari, pero lo malo es que dejaron al mismo piloto del tractor manejando el Ferrari, ¿verdad? Entonces ahí es la situación, que no se puede, digamos, explotar todas las ventajas del proceso acusatorio si la persona que dirige el proceso no tiene la mentalidad garantista que requiere este tipo de proceso. ¿Cuántos años lleva ya de litigio, doctor? Voy a cumplir 27 años de litigio. Realmente fueron como 3 años de juez, porque yo fui juez de paz antes de ser graduado. Porque antes se podía ser estudiante de Derecho y ser juez de paz. No habían suficientes abogados. Recordemos que más o menos hace 27 años, la universidad donde yo estudiaba, solo se graduaban 7 abogados al año.
al año, con dificultad, 7. Entonces era muy poca la cantidad de abogados. Entonces los jueces de paz podían ser no graduados. Y yo empecé de juez de paz no graduado. A nada más graduarme, fui juez de paz de Quetzaltenango. Y de ahí directamente fui a juez de sentencia por la beca que tuve en los Estados Unidos. Fue el doctor Barrientos, César Crisóstomo Barrientos Pellecer, que me invitó en la calle. Iba caminando en Guatemala, me dijo, mire, usted ya se graduó, mire, me dijo, van a haber becas para Estados Unidos para estudiar el proceso penal, para la implementación del código. ¿Por qué no se va a hacer un examen? Me dijo, de repente usted gana una beca y se va a Estados Unidos, se prepara. Y entonces, en esa plática informal, efectivamente, fui a pedir papelería, me inscribí y fui seleccionado 17 de los 17. Algunos no pasaron el examen físico, porque hicieron hasta examen físico. Entonces estuve en el primer grupo de jueces becados a Estados Unidos, 14 jueces a prepararse en el sistema actual acusatorio, especialmente la oralidad en el proceso penal. Gracias, gracias doctor. Dentro de estos 27 años, estoy seguro que han habido experiencias muy buenas, experiencias también un tanto difíciles. ¿Qué es lo que usted disfruta más de su trabajo como litigante? ¿Y qué es lo que usted disfruta menos, lo que menos le gusta de su trabajo como litigante? Bueno, yo creo que lo que más disfruta uno del trabajo es resolver un problema a la persona que lo contrata a uno. En la calle uno se vuelve empleado de quien lo contrata y lo contratan a uno para que haga un buen trabajo. Así que cuando el trabajo sale bien, entonces uno está satisfecho porque uno cobró un honorario, pero a cambio de ese honorario le dio un buen resultado a la persona. Entonces yo creo que eso es lo más satisfactorio. Tal vez lo que no me gusta del trabajo es la forma en que los jueces han retorcido, o el Ministerio Público ha retorcido el proceso penal. Voy a poner un ejemplo. Para cuando se alega, por ejemplo, que una persona debe de quedar en libertad porque el delito lo permite, porque el delito no es de grave impacto social, es muy posible, la persona tiene arraigo, cumple con todos los requisitos. Hay legislación internacional abundante, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, etcétera, etcétera, convenciones internacionales, la propia Constitución, el Código Procesal Penal. Tiene una legislación enorme para que las personas disfruten en libertad, disfruten un proceso, con una medida sustitutiva. Y vienen los jueces o los fiscales y agarran el 1 o el 2, el 3, pocos artículos que hay para que se quede preso y esos son los que aplican. Eso no es posible porque entonces ahí la balanza está totalmente de lado. Esas son de las cosas que más me enojan, que más me molestan, que los jueces no puedan ser garantistas cuando la ley permite. Y además, una de las razones por las cuales se cambió el sistema, no solo en Guatemala, 9 años antes se había cambiado en Costa Rica, después se cambió en Guatemala, después en Nicaragua, después en El Salvador, después en República Dominicana y así, después en Bolivia. Se cambió precisamente para dejar un sistema carcelero donde todo se resolvía con cárcel y darle la dignidad al ser humano de poder quedar en libertad cuando éste cumple con los requisitos de la libertad. Entonces esas cosas me molestan porque retorcieron el código. Constantemente los jueces están retorciendo el código para dejar a una persona presa, agarran 1 o 2 artículos y con ese lo dejan preso y olvidan el resto de la legislación. Entonces son de las cosas que más molestan, que cambiaron el sentido humanista y filosófico con que se escribió no solo el Código de Guatemala, sino el Código Latinoamericano, que al fin y al cabo venía a ser casi una copia del sistema anglosajón en Inglaterra inicialmente, en Estados Unidos y en España, que había entrado más o menos unos 400 años antes este sistema, en Argentina, que ya habían algunos avances de esto, y ahora que tenemos un código humanista, se niega el carácter humanista del código en aplicación concreta del derecho a determinados casos. Yo creo que se ha politizado la justicia y entonces los jueces resuelven por política, no resuelven jurídicamente. La presión mediática tiene mucho que ver ahí, doctor. ¿Considera usted que cuando un caso es demasiado sonado en medios, los jueces se ven de alguna manera presionados a no conceder la libertad a un sindicado? ¿Podría ser una explicación? Yo creo que sí se mira muy presionados. Yo admiro a muchísimos jueces porque la mayoría de jueces son grandes jueces, son jueces de derecho. Pero hay muchos jueces
que se están jugando el ascenso. Son jueces de primera instancia y sueñan con ser magistrados. Y entonces no quieren que diga fulano de tal, que es una manipulación de la prensa. Fulano de tal fue el que dejó libre a fulano de tal. Tal juez dejó. Entonces, el juez no quiere saber eso. El juez no se quiere comprometer. El juez quiere que diga que es un juez de hierro, que es un juez duro, aunque esté haciéndole daño a la gente. Entonces, eso es lo que provoca la publicidad, la noticia, el amarillismo de la prensa. Yo he estado en audiencias de principio a fin y al otro día leo un titular de la prensa donde dice algo que no pasó en la audiencia. Entonces realmente la prensa va creando opinión pública y la gente de la calle que lee la noticia se forma una idea de lo que realmente no sucede en el juicio, de lo que realmente no existe en el juicio, entonces se hace un gran daño. Para la época en que estuvo la CICIG, las personas, muchas eran condenadas desde el día que los capturaban, desde el día que los capturaban, totalmente contrario al sistema acusatorio del cual vivimos. Entonces, ¿quién se va a quitar una mancha? ¿Quién se la va a quitar? Ya nadie se la quita. Si toda la prensa el primer día dice que es culpable, que hizo esto, aquello y lo otro, y que está probado y que hay miles de pruebas, ya nunca se lo va a quitar. Y cuando esa persona llega a primera declaración al juez, ¿cómo se va a atrever al juez a decir lo contrario? Son muy pocos los jueces objetivos, son muy pocos los jueces valientes. Y afortunadamente los hay, pero otros muchos se han comprometido consigo mismos y con la política. Interesante, doctor. Esto me lleva a otra pregunta que quería formularle. Muchas veces en el trabajo, digamos, cuando hay un sindicado que quizá el caso ha causado mucha indignación o mucho revuelo, muchas veces quizá esa animadversión, esa indignación que se pudiera sentir o que la población pudiera sentir o que los medios le transmiten a la población en contra del sindicado, también se la trasladan al abogado defensor, que luego es objeto de críticas y una serie de cuestiones ahí. ¿Cómo maneja usted esa situación? ¿Cómo lidia usted con esas críticas que son inevitables en el trabajo de un abogado litigante? Bueno, aquí hay una cuestión que tal vez la introducción de esta respuesta es que es un aspecto cultural. En Guatemala, si un abogado defiende a unas 4 o 5 personas que podrían ser una banda, la población piensa que el abogado es el jefe de la banda. Entonces inmediatamente le trasladan la culpabilidad, el dedo que señala al abogado. Eso es cultural. ¿Por qué digo que es cultural? Porque, por ejemplo, en otros países, en el sistema anglosajón, las universidades para contratar un catedrático de Derecho Penal, un catedrático de Criminología, un catedrático de Oratoria Forense, ¿a dónde lo van a buscar? No a la universidad, lo van a buscar a tribunales. Cuando a mí me sucedió, porque fue mi experiencia cuando estudié en Estados Unidos, que los catedráticos que yo tuve de oratoria, los catedráticos que tuve de Derecho Penal oral, eran grandes litigantes y la universidad fijó sus ojos en ellos. ¿Y qué hizo la universidad? Primero calcularon cuánto había ganado en litigio el año anterior para irlos a buscar y hacerles una propuesta. Entonces van a los tribunales y miran quiénes son los más exitosos en tribunales y entonces les hablan, los contratan para que den clases en la universidad y como ya averiguaron más o menos cuánto ganó, la oferta económica que le hacen a ese litigante para que se vuelva catedrático es similar al último año que ingresó. Entonces le dice, mire, véngase a trabajar con nosotros a la universidad, dé tal curso y su sueldo va a ser tanto. Y además va a poder litigar. Entonces se llevan a los mejores. Es decir, es una cultura diferente. Por ejemplo, yo en mi currículum, las veces que una vez quise ser fiscal, nunca puse, por ejemplo, mis casos famosos. Nunca los puse. Porque eso en Guatemala me demeritaba. Cualquiera que hubiera leído dice, mire, este defendió a fulano de tal, defendió a un ladrón, defendió a un asesino. Eso hubieran dicho. En cambio, si yo hubiera pedido trabajo en una universidad, por ejemplo, de Estados Unidos, o en una universidad en Francia, o en Inglaterra, o en otro lugar, yo hubiera puesto, mis casos son tales, tales y tales. Y esos casos valen más que una maestría y que un doctorado en el extranjero. Yo recuerdo que una vez fui a una serie de conferencias en México, en Manzanillo,
y había doctor tal de la Universidad Autónoma de México, doctor tal, doctor, unas grandes eminencias, y la mayoría eran hombres ya de tercera edad, pero eran unas eminencias. Y había uno que no tenía ningún doctorado. ¿Y cuál era el anuncio en los afiches, en los spots publicitarios? Decía, abogado de 2 presidentes. Eso era todo su currículum. Tal vez tenía doctorado, tal vez tenía estudios, pero ahí en el afiche decía, abogado de 2 expresidentes. Había sido abogado de Miguel de la Madrid y no recuerdo quién otro. Y efectivamente, cuando lo oí, el tipo realmente tenía una enseñanza extraordinaria para los jueces y abogados litigantes que estábamos ahí. Entonces, esto es cultural. ¿Cómo lo manejo yo? Yo lo manejo diciendo que el derecho es una ciencia. No es el arte de la mañosería. No es el arte de hacer truco. No es el arte de hacer sinvergüenza. El derecho es una ciencia como cualquier otra y debe de discutirse desde el punto de vista científico. Y cuando se hace de manera científica, estamos honrando la teoría del delito. Estamos honrando el derecho como tal. Estamos honrando una ciencia social que se llama derecho. Esa es una de las cosas que mejor puedo hacer cuando hago un discurso. Por eso siempre le digo a un juez cuando voy delante de él, señor juez, todo lo que yo hago es venir aquí frente a usted, tomar ese micrófono y hacer un alegato jurídico. Porque sé que hay abogados que en vez de venirse a sentar aquí, entran por la puerta de atrás del juzgado y tratan de arreglar las cosas de otra manera. O se juntan en una cafetería y tratan de arreglar el caso. Yo vengo aquí porque lo que sé hacer son discursos jurídicos y resuélvame conforme a derecho. Es lo que pido y es la forma en que trato de quitar ese aspecto feo, esa estigmatización que se hace de un abogado defensor especialmente. Gracias, doctor. Interesantísima su opinión en este sentido. Me llama mucho la atención eso de que un caso o un buen caso en la calle equivale o incluso supera el valor de una maestría que solo ve el aspecto teórico o científico, pero que olvida el lado humano de toda la situación. Y esto me lleva a otra pregunta. Como abogado litigante, en casos de alto impacto especialmente, seguro se maneja mucho estrés. ¿Cómo lidia usted con el estrés diario de su profesión? Sí, ese es un aspecto muy, muy importante a tratar. Esto es totalmente humano, casi no tiene nada que ver con el derecho. Pero hemos visto cómo muchos abogados, por ejemplo, sufren un derrame. Hay muchos abogados que han sufrido eso y es precisamente por el estrés. He visto incluso en algunas audiencias algún abogado que le ha dado cierto infarto o algún ataque y ha caído en la propia sala de audiencias. Lo he podido ver. Yo creo que el ser humano tiene la capacidad de poder integrar al pensamiento lo que quiere. Antes no teníamos ese concepto porque no existían las computadoras. Pero a una computadora se le pone un programa, un chip, se le saca, se le pone, se le quita. Y el ser humano es más que una computadora. De tal manera que el ser humano puede manejar esos aspectos. Y yo, por ejemplo, a mí me molestan en mi casa porque me dicen, ¿estás en modo litigante? ¿O estás en modo abogado? ¿O estás en modo chito? Porque a mí me dicen de sobrenombre chito. ¿O estás en modo chito? Y yo tengo esa capacidad de quitar el cassette. Yo me quito el cassette. Cuando estoy en mi casa, soy papá, soy esposo, soy abuelo. Tengo esa capacidad. Olvido totalmente los casos. Algunas veces, no algunas veces, sino frecuentemente, por lo menos 1 o 2 veces al año, tomo vacaciones para compartir con mi esposa y con mis hijos. Eso me fascina, eso me encanta, es lo mejor de la vida. Y nunca me llevo un caso a unas vacaciones, nunca, pero tengo la capacidad, pero total, no sé por qué la he desarrollado, pero tengo la capacidad total de borrar cassette, como que yo no fuera abogado el resto de mi vida. En ese momento ando en chancletas, en pantaloneta y ni siquiera me recuerdo que soy abogado. Entonces hay que manejar ese tipo de capacidades porque este aparatito que tenemos en la cabeza tiene esa capacidad. Y la segunda cosa es que cada fin de semana pues hay que cambiar de actividad y cuando se cambia de actividad se descansa. Y entonces yo creo que hay que hacer eso y hay que desintoxicarse. Otra tercera cosa son las lecturas,
de lunes a viernes uno está estudiando o está leyendo expedientes, está hablando de derecho y todo el tiempo, de lunes a viernes. El fin de semana, por lo general, si puedo leer, tomo un libro diferente. Entonces, tengo muchos libros en reserva que están ahí. Entonces, me gusta la historia, me gusta la teología. Entonces, tengo muchos libros de teología que leo el fin de semana y que me ilustran para otro tipo de actividad. Entonces, el leer descansa la mente, descansa la actividad, y aparte de eso, pues el ejercicio físico, que no lo hago, no voy a un gimnasio, pero sí tengo una actividad bastante física importante, y eso pues me ayuda muchísimo. Pero quizás lo mejor que uno puede pensar es que antes, en algún momento, mi carrera fue lo más importante. Hoy en día he entendido que nada es más importante que estar cerca de Dios, estar cerca de la familia y desarrollarse en otro tipo de actividades. La profesión es buena, la profesión ayuda, pero hay cosas más importantes que la profesión. Y entonces, cuando estamos en esa escala de valores, el tiempo que le dedicamos a las cosas más importantes es el tiempo que nos hace descansar. Esa capacidad de desenchufarse y de cambiar completamente de actividad, entonces es importante en la vida de un abogado litigante. Y eso me lleva a otra pregunta, doctor. En toda profesión hay momentos buenos, alegres, de triunfos, pero también hay momentos aciagos, difíciles, donde quizá un caso no resultó como uno esperaba. ¿Qué consejo le podría dar a un litigante que empieza sobre el manejo de los triunfos, pero también el manejo de las inevitables derrotas que en algún momento se podrían presentar? Sí, a mí me pasó eso hace mucho tiempo. De hecho, fue en los primeros casos que llevé en mi vida profesional, me pasó eso. Pero un amigo que se llama Gerardo de Ávila, me dijo un día: mira, el punto para que tengas equilibrio en esto es lo siguiente. Mira, vos no justificás a tu cliente. Vos sos el abogado defensor de tu cliente. Vos no lo justificás. Hay dos personas que justifican. Primero, Dios, desde el punto de vista de la religión y de la teología, Dios justifica cuando perdona a una persona. Y número dos, el juez terrenal, el juez judicial, el juez del organismo judicial. Ellos son los que corren con la carga de condenar o de absolver. Vos no. Vos sos el defensor y vas a hacer lo mejor para que le vaya bien a tu cliente. Lo importante es que vos no lo justificás. Y entonces, cuando no justifico a un cliente, sino que solamente lo defiendo, estoy en paz conmigo mismo, estoy en paz con la sociedad y estoy en paz con todos. Porque yo no justifico a mi cliente, yo defiendo a mi cliente. El quien tiene esa carga en determinado momento, desde el punto de vista teológico, es Dios. Y desde el punto de vista judicial, es el juez. Que él corra esa responsabilidad. Si condena a un culpable o condena a un inocente. Si absuelve a un culpable o se absuelve a un inocente. Es su responsabilidad. Eso era cuando era juez. Yo soy litigante y el litigante no justifica a su cliente, solo lo defiende. Y la defensa es sagrada porque es un derecho natural del hombre, ser defendido. Nosotros, todo nuestro cuerpo reacciona como defensa ante cualquier cosa. Cuando voy manejando, hago actos de defensa. Cuando voy en la calle, voy a resbalar, hay una piedra, me tiran algo, viene algo sobre mí. Todos tenemos un instinto de defensa. El hombre debe ser defendido siempre. Es un derecho natural del hombre. Esto no es una regalía de la ley, es algo que el hombre se merece. Claro, y es imposible que haya realmente justicia si no hay un abogado defensor. Si no hay un abogado defensor, sería más un linchamiento que un juicio realmente, ¿verdad? Sí, porque es el triángulo, ¿verdad? La justicia siempre yo la comparo con un triángulo. No puede haber justicia si no hay un juez, un acusador y un defensor. Y cuando tenemos ese triángulo, cada quien tiene una función que hacer. Cada quien tiene un trabajo que hacer. Yo hago bien el mío, que el fiscal haga bien su trabajo y que el juez haga bien su trabajo. Yo solo soy parte de ese engranaje. Dentro de su vasta experiencia, doctor, ¿hay algún caso que nos pueda contar, quizás sin nombres ni apellidos, o algún caso
que realmente a usted le haya impactado y que haya marcado su forma de ejercer el derecho penal en su carrera en algún momento? ¿Recuerda algún caso en particular? Realmente son varios los casos que me han impactado, pero tal vez el caso más, que tal vez más me impactó y que por el cual me quedé triste mucho tiempo, fue un caso que llevé de una persona que lo acusaban de tráfico de drogas. Y entonces era un caso donde esta persona estuvo condenada y muchos años presa. Pero yo nunca dudé de que ese caso lo iba a ganar, por varias cosas. La primera es porque en el recinto donde agarraron la camioneta que llevaba droga en una plataforma de la carrocería, esa camioneta la agarraron en una noche. Y habían grabaciones, y habían 2 policías testigos, y habían 2 pescadores que dijeron que la habían agarrado en la noche. Y la prevención policial en la plataforma fáctica, la historia de ese caso, era que la habían agarrado a las 10 de la mañana del otro día. Dentro de ese mismo caso, mi cliente no pudo haber transitado en vehículo por determinada carretera porque la guerrilla había bombardeado un puente y se había caído el puente y tenía muchos meses de que no había paso. La gente tenía que pasar a pie, pero no podía pasar en carro porque no había puente. Y yo tenía la confianza porque uno de los 3 jueces del tribunal vivía en una región cercana y él tenía que darle la vuelta. El caso fue en Coatepeque, pero el juez tenía que dar la vuelta por otro lado porque no podía pasar en su carro por ese puente. Entonces yo dije, solo con que el juez corrobore, porque él todos los días pasa por ahí y sabe que es imposible que haya pasado un carro volando. Como el juez sabe que esa historia es falsa del carro que pasó ahí en esa carretera, voy a ganar el caso. Porque el juez sabe que no hay puente y no se puede pasar por ese puente, que era un hecho fundamental de la acusación. Entonces, solo con que el juez supiera, porque el juez vivía del otro lado del puente. Solo con eso era suficiente. Pero también impresionante porque este era un caso, creo yo que casi ha sido el único caso donde mis clientes tenían la capacidad económica para que yo me dedicara tiempo completo a hacer la investigación. Entonces, con la esposa del detenido, nos dedicamos durante 2 semanas, bajamos al lugar, era en la costa, bajamos a la costa y empezamos a preguntar y a preguntar y a preguntar y fuimos encontrando testigos que no conocíamos, que no sabíamos, sino que los descubrimos. Y nos dijeron, no, esa camioneta la agarraron ayer a las 10 de la noche. Yo estaba aquí, yo trabajo en esta finca. Otro, yo soy vigilante, yo vigilo esta puerta y esa camioneta la agarraron a tal hora. ¿Y quién venía manejando? Era otra persona y eran 2 personas y esas personas se fueron. Entonces todos los hechos, ningún hecho de la plataforma fáctica de la historia era cierta. Ningún hecho. Todo era falso, era un montaje total. Al fin y al cabo, mi cliente, yo no sé si era narcotraficante o no era narcotraficante, pero el hecho por el cual lo condenaron nunca ocurrió, nunca. Él vino al otro día, que era mexicano, vino al otro día, después de prender las máquinas de una tienda que él tenía, de una enorme tienda en México, prendió las máquinas y después 9:30, 10 de la mañana pasó de este lado y cuando llega a la frontera, ahí lo agarran. Es un montaje total. Entonces, ese caso me desgastó demasiado porque desde que lo descubrí, desde que hice la investigación, de conocer al juez que vivía del otro lado del puente, era imposible que pudieran condenarlo. Y lo condenaron. Hasta el día de hoy yo no sé las razones por las cuales lo condenaron, pero de principio a fin era falsa la historia. Totalmente falsa. Y obviamente se fue 12 años a la cárcel. Entonces, como estaba yo convencido de la inocencia de ese hecho de mi cliente, me afectó muchísimo. Yo ya no quería litigar, pasé 3, 4 días que no quería litigar. Porque otros casos uno queda medio conforme, pero ese no, porque ese yo lo investigué. Yo sabía y el juez sabía. El juez nunca pudo haber condenado porque él sabía que el puente no existía. Y no era un puente chiquitito. Era un puente enorme, una estructura enorme. Nadie podía pasar por ahí en carro. Entre el barranco, a pie podía pasar, pero el carro nunca pudo haber pasado. ¿Y cómo se motivó nuevamente después de esta situación, doctor, para continuar litigando? ¿Hubo algún momento de reflexión o simplemente fue que llegó otro caso y
volvió a subirse al caballo y volvimos otra vez a litigio. Bueno, yo creo que había que recuperarse rápido porque tenía que interponerse apelación especial. Y entonces la apelación especial es sumamente difícil, los 10 días no alcanzan. Es cierto. Entonces es bien difícil. Entonces yo creo que al escribir la apelación especial, como que estaba poniendo todo el esfuerzo posible, sabiendo que aquel hecho era absurdo. Entonces creo yo que eso ayudó un poco. Y luego está la familia. Lógicamente la familia es la que lo apoya a uno en esos momentos. No hay otra. El refugio de uno es la familia. Gracias, doctor. Y eso me lleva a otra pregunta, es nuestro sistema de justicia. Usted ha estado en el sistema de justicia litigando, también estuvo dentro del organismo judicial. ¿Cómo lo evalúa nuestro sistema de justicia penal actual? ¿Qué fortalezas le encuentra y qué debilidades haya en nuestro sistema de justicia? Yo creo que el mejor valor del actual sistema de justicia en Guatemala es el código. Yo creo que el código es bien hecho y las reformas que ha tenido son bien considerables y son buenas. Yo mencionaba que Guatemala entró a este sistema 9 años después de Costa Rica, pero Guatemala avanzó muchísimo y luego Costa Rica hizo reformas y más tarde vinieron las reformas en Guatemala. Y luego el resto de países latinoamericanos sirvió para que nuestro código se encajara de tal manera que fuera bueno. Entonces yo creo que tenemos un buen instrumento, pero vuelvo a lo que ya dije hace un rato. El problema es que a veces parece que los jueces tuvieron un código y yo tuviera otro código. De hecho, han habido audiencias donde hemos llegado al extremo de decir, señor juez, perdone, el código suyo, ¿dónde lo venden? Porque el código que yo tengo no dice eso. Ya hemos llegado a ese extremo ya casi de insulto, decirle, mire señor juez, ¿y ese código dónde lo compró? Así voy a comprar uno y litigo con ese, porque el mío dice totalmente lo contrario. Entonces, creo yo que ha habido problema en la interpretación. Y a mí me agrada mucho que, por ejemplo, aquí en Quetzaltenango, que es de donde soy originario, los jueces sean bastante independientes y los jueces resuelvan en derecho, la mayoría de ellos resuelven en derecho. Pero cuando hay jueces especializados, por ejemplo, en litigio de mayor riesgo, como que hay un compromiso. Hay un compromiso primero con la comunidad internacional que no debe de haber, porque el juez debe ser libre de toda presión, pero la comunidad internacional está influyendo sobre ellos. Les da becas, les da carros, les da viajes. Quedan bien con ellos. Cuando dejan de ser juez, les dan un trabajo en las Naciones Unidas. Entonces, ahí se prostituye la justicia. Se prostituye la justicia. Porque entonces el buen instrumento que tenemos ya no nos sirve cuando hay otras prioridades que son las que se utilizan para juzgar. Pero yo creo que el código como tal es una fortaleza para nuestro sistema. Yo sigo creyendo en este código. Sigo creyendo que es un buen código. Lamentablemente radica en la persona que hace la justicia, cómo aplicarlo. El Ministerio Público, yo creo que la mayoría de fiscales va por buen camino, son objetivos, pero hay demasiados fiscales que están sesgados, tampoco son objetivos. Y yo creo que un fiscal debe tener la apertura de saber que el derecho es uno, que no solamente en el mundo existe el derecho penal, porque los fiscales a veces se ponen el cassette de que el derecho solo es penal. No, es que hay derecho notarial y a veces no lo entienden porque nunca han hecho una escritura en su vida. También existe el derecho civil y tampoco lo conocen porque desde que se graduaron se fueron de fiscales, nunca han litigado derecho civil, tampoco han hecho derecho administrativo. Entonces sería diferente cuando jalen de fiscal a un abogado que ha litigado en todas las partes, porque entonces tiene un cassette completo de lo que es el derecho. Pero ¿qué pasa cuando uno encuentra un fiscal que solo ha visto penal, piensa que el universo es penal y que todas las leyes del universo son penales? Y no es así. Hay que integrar todo el derecho. Y entonces con facilidad se olvida que el derecho penal es la última ratio, o como ha dicho la Corte de Constitucionalidad en algunos fallos, es la extrema ratio y debe quedar exclusivamente para esos casos. Entonces yo creo que el éxito o el fracaso de un sistema judicial está en el profesionalismo y de las personas. Y a mí me gusta mucho, hay muchos conceptos, por ejemplo, de la valoración de la prueba, de la sana crítica razonada, que hasta el día de hoy estamos de acuerdo casi todos en que es el mejor sistema de valoración de la prueba. Pero a mí me gusta mucho
cómo la definen no los libros, sino cómo la definía mi maestro Isaí Cabrera Gutiérrez, catedrático de Derecho Notarial, notario por excelencia, pero que en su juventud dictó cientos de fallos penales. Y él definía, y me gusta tanto y cada rato lo repito, a este sistema de valoración de la prueba decía que tiene 3 integrantes nada más: la ciencia, la conciencia y la experiencia. Ese es el mejor concepto que yo tengo de la sana crítica razonada. Todos los casos deben de resolverse con ciencia, conocimiento, experiencia en casos análogos, similares, y con la conciencia. La parte humana en una sentencia no se puede olvidar, la parte humana no se puede dejar de lado, porque las leyes se ejercen, se aplican, protegen a los humanos. Entonces, ciencia, conciencia y experiencia. Yo creo que cuando el juez toma eso, yo creo que es capaz de dictar fallos que realmente sean justos. Mencionaba usted en su respuesta algo muy interesante, doctor, que es la influencia que ha tenido la comunidad internacional sobre nuestro sistema de justicia. Y aquí tuvimos no solo una influencia, como en otros países se ha dado, sino que incluso una intervención con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. ¿Cómo un litigante que incluso tuvo a fiscales de CICIG del otro lado de la banca, cómo evalúa usted el papel de la CICIG? ¿Qué cosas hicieron bien? ¿Qué cosas se pudieron mejorar? ¿Qué evaluación le daría usted a esta comisión? Bueno, yo para empezar siempre me definí anti-CICIG. Eso no significa que la CICIG no haya tenido momentos buenos. Yo creo que la CICIG hizo varias cosas importantes. La primera es que trajo, de alguna manera, implementó en el Ministerio Público una investigación que fuera más profesional. Yo creo que trajo expertos en varias ramas que le hicieron ser más profesionales. Entonces yo creo que sí avanzaron en muchas áreas. La segunda cosa es que impulsó leyes que permiten hacer una mejor investigación. Por ejemplo, impulsaron mucho la ley contra el crimen organizado. ¿Es buena? Sí es buena. En el fondo es buena esa ley, porque permite a través de los nuevos métodos de investigación llegar a la verdad. Por ejemplo, muchas personas se puede salvar la vida de las personas cuando están escuchando las llamadas telefónicas, cuando hay interceptación telefónica. Se han resuelto muchos casos donde una persona ya no muere porque lo están escuchando, saben que lo van a matar y van a copar antes de que maten a una persona. Entonces, estos nuevos mecanismos de investigación han sido favorables. Yo creo que esto fue un impulso de la CICIG y yo debo de hablar bien de los métodos especiales que pueden resolver grandes casos. Debo de hablar bien sobre el compromiso de hacer una nueva investigación más científica, más capaz, con mayor tecnología. Juntamente con el INASIF, yo creo que hicieron buenas cosas y yo creo que se avanzó bastante. ¿Dónde estuvo el problema? El problema de la CICIG fue que al fin y al cabo se convirtió en un brazo político, de sectores de la sociedad. Y luego de eso, una buena parte de mentiras. Por ejemplo, el señor Castresana, que fue el primer comisionado, contaba unas cosas que eran irreales. En una oportunidad, en el caso de los Valdés Pais, del caso Rosenberg, estaba diciendo que los aparatos que tenían podían determinar hasta de qué piso estaban haciendo las llamadas con el aparato telefónico que tenían, cuando todos sabemos que no, tiene un radio de 1 kilómetro. O sea, también era, hasta cierto punto era paja lo que estaba diciendo, era pretencioso. Y luego de eso sí se convirtió en una rama política. Se convirtió en una cuestión de que quién es el enemigo, a este le hacemos una causa, a este se volvió selectivo, muy selectivo. Entonces dejó mucha gente afuera que debió haber perseguido y metió a la cárcel mucha gente que pudo no haber sido perseguido o perseguido meridianamente. Entonces yo creo que cuando las instituciones se politizan es cuando es el problema, pero al fin y al cabo tuvo aportes. Y ese debate sigue ahora, cuando ya se fue la CICIG y se quedó la FESI, sigue ese debate. A mí me encanta que haya una persecución, está bueno que haya una persecución, está bueno que metan a la cárcel a la gente que ha defraudado en corrupción, está bien, pero que lo hagan de manera correcta, primero. Entonces, creo yo que dejó aportes buenos, pero también tuvo muchas fases malas, como casos que se sacó de la manga, que no fueron así y que se los inventaron. Gracias, doctor. El tiempo vuela cuando la conversación está interesante.
Yo quisiera que nos deje con una última pregunta que tiene dos variantes, ¿verdad? La primera es, ¿cómo puede un abogado litigante colaborar con el sistema de justicia desde su papel de litigante? ¿Qué puede hacer para mejorar la aplicación de la justicia? Y la segunda es preguntarle, ahora lo de hoy son los podcasts, lo de hoy son los medios electrónicos, pero si tiene usted planeado escribir alguna vez algún libro, en esencia, ¿cuándo nos va a escribir para dejarnos un legado de todos esos conocimientos? Bueno, yo creo que la primera cosa para prepararse es la academia. Es indiscutible. Todo el que quiere ser litigante, quiere ser fiscal, quiere ser juez, tiene que pasar por la academia. Yo creo que la academia es bien importante. Yo conozco muchos catedráticos universitarios que influyeron en mi vida positivamente. Entonces, la academia influye desde el punto de vista formal y luego influye desde el punto de vista de las personas académicas. Yo recuerdo, por ejemplo, al licenciado Joel López, una persona que me enseñó demasiado en algunas áreas de la vida del derecho. Recuerdo al licenciado Justo Pérez Vázquez, catedrático de Derecho Penal, que me hizo introducirme mucho en este tema. Al licenciado Hip, al licenciado Ever Maldonado, realmente extraordinario, al licenciado Vladimiro Rodríguez Arriola, catedráticos que realmente fueron extraordinarios, Plácido Orozco, civilista. Entonces, la academia hecha realidad en la vida de estos personajes siempre debe de influir. Yo creo que un catedrático universitario que solo va por cobrar el sueldo no es un buen catedrático. Yo creo que un catedrático universitario tiene que influir como cualquier otro maestro, como el maestro de primaria, tiene que influir en la vida de sus alumnos para que estos sean exitosos en lo que hacen. Y las personas que yo he mencionado eran catedráticos, pero no solamente estaban dando la clase, sino que estaban dando parte de su vida y parte de su experiencia. Entonces se combina la academia con la experiencia. Y entonces puse estos ejemplos para decir que esto es lo más importante que debe hacer. Y cuando yo crié la escuela de litigio, precisamente pensaba en eso. Es decir, no voy a repetir libros, no voy a repetir conceptos, no voy a repetir lo que se dice en la U. Voy a repetir lo que se hace en la vida práctica, en la vida diaria, lo que se hace en los juzgados, porque eso es lo que no le enseñan a uno en la universidad. Leer libros, leer conceptos, aprender características, etcétera, etcétera. Eso es propiamente la academia. Pero la escuela de litigio tiene que ver cómo se hace, cómo se desarrolla, cómo se improvisa incluso en la vida cotidiana, en la vida práctica profesional. Entonces, por ahí va este asunto. Y libros, siempre he querido escribir un libro. De hecho, tengo algunos ensayos, pero quisiera escribir sobre los casos más importantes que he tenido. Por ejemplo, conocer a las personas de esos casos. Cómo son esas personas, cómo han vivido esas personas. Realmente es extraordinario. Yo quedé apasionado de muchos de mis clientes, no sabía cómo eran, y al conocerlos, realmente personas extraordinarias, que se puede escribir un libro, una novela, un historial exactamente de ellos. Entonces quisiera escribir sobre las experiencias en el litigio diario, y pues ya tengo algunos ensayos por ahí. Voy a ver si algún día esto le doy forma, y entonces tal vez ya en un año tal vez saque mi primer libro de historias. Creo que vamos a estar todos al pendiente de esa publicación, doctor. Aquí tiene el primero de los compradores ya listos. Estoy seguro que en nuestra audiencia van a haber muchos también que están interesados en el libro. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Muchas gracias por contarnos con toda candidez y con toda apertura todas estas experiencias que estoy seguro que nos enriquecen a nosotros y también a todos nuestros televidentes y nuestros seguidores. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias por esta entrevista. Ojalá que sea útil, y pues ha sido divertido, ha sido relajado, y un sábado para hablar de estos temas pues me parece muy conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.